Volvemos con Odisea en esta noche de análisis electoral. Y bueno, como se está hablando del fin de ciclo, el comienzo de la salida del gobierno hacia 2015, y sin faltar el respeto a nadie, hemos decidido esta noche con Nico iniciar la construcción de un museo, el Museo del Kirchnerismo, podríamos llamarlo también el Museo de la Década Ganada, con algunos objetos que van a ir adornando el estudio de Odisea a lo largo de los próximos programas. Bueno, lo más importante que tengo que avisar es que estamos ya programando una cena de fundraising que va a ser en los próximos días, en lugar a designar, apuntamos alto, al Alvear, algo así, sí. Inés Lafuente, todo eso. Muy bien. Número de cuenta en breve, lo más importante, así que en breve van a tener nuestro museo, sí. Vamos a tener el PIN también, la membresía anual, fantástico. Todo eso, así que bueno, y el primer objeto que vamos a mostrar, no sé si las cámaras ya lo están tomando, pero obviamente es muy fácil de detectar, es el tren bala, que es un poco tren, es un poco bala, es un poco varias cosas, y bueno, este proyecto... Más tren que bala. Sí, impulsado por Alstom, sí, por el gobierno, iba a unir la capital federal y Rosario, si no me equivoco. Sí, sí, Rosario. Creo que todavía queda gente de Alstom trabajando... para en la Argentina de tren bala, creo que les gustó. ¿Tanto dio de comer el tren bala que no se hizo? Creo que la carne argentina tira, y bueno, vamos a inaugurar entonces nuestro museo con... Que no se desarme, por favor. Ahí está, el tren bala. Muy bien. Bueno, y el otro objeto que va a ingresar a nuestro museo es la Supercar de Guillermo Moreno. Acá lo tenemos a Super Moreno. La vamos a colocar ahora aquí en otro anaquel, dedicada al tío de Barrio Parque. ¿Se sostiene la Supercar? Sí. Se puede más de lo que se sostuvo en el proyecto de Moreno. Es arte conceptual, arte efímero. Arte efímero. Arte efímero. Arte efímero, exacto. Bueno, vamos ahora a seguir hablando de las elecciones de ayer con dos expertos, dos analistas en cuestiones electorales, que son Andy Tau, es un amigo de la casa que ya estuvo cuando hablamos y reflexionamos sobre las PASO. En nuestro primer programa, además. En la inauguración. Y Andy es un politólogo absolutamente concentrado en las cuestiones electorales, tiene un fantástico atlas del que nos servimos todos los que estamos mirando la política, tiene además un blog que va actualizando todo el tiempo y que ya está cargado con una cantidad de datos sobre las elecciones de anoche. Y Juan Germano, que es el director de la consultora Isonomía, una consultora que tiene muy bajo perfil, pero que tiene una extraordinaria certeza. Yo la vengo siguiendo desde hace años y la verdad que lo felicito porque tiene una enorme precisión en un mundo resbaladizo como es el mundo de los pronósticos electorales. ¿Cómo está, Juan? Muy bien. Andy, voy a empezar con una observación referida a aquel programa del que hablábamos recién, en el que estuviste cuando se inició nuestro ciclo. Y es que yo debo confesar que en aquella entrevista vos hiciste un análisis de UNEN en la capital federal, cuál era el tipo de votante que alimentaba esa fuerza política. Y yo pensaba para mí mientras escuchaba si no le estarías dando demasiada consistencia a ese fenómeno y si iban a poder finalmente retener Carrió, Solanas, Vera, los votos que había recogido toda la formación en las internas. Y la verdad es que si uno mira los resultados de ayer no te equivocaste, porque de aproximadamente 10 votos que sacaron los candidatos de UNEN en las PASO, retuvieron para esta elección creo que 9, sobre todo en la elección de diputados. 85% fue la retención de UNEN. ¿Y cómo se explica? ¿Y cómo se explica? Digo, ¿por qué vos suponés entonces, o debemos suponer que hubo votantes de Pratgay o votantes de Terraño que votaron por Solanas, que parece algo tan distinto, tan disonante? ¿Anacrónico, vas a decir? No, disonante, no. Una explicación sería política, básicamente, de que las fuerzas o los dirigentes se mantuvieron unidos, mostraron su unidad, su fortaleza y su compromiso por mantener la alianza. No hubo peleas muy brutales y en el caso de la lista de diputados, bueno, fue combinada con la lista de Lustó. También hay que tener en cuenta que era una elección donde había 3 candidatos, estaba Michetti,
Solanas o Filmus, y entre esos tres la mayoría tuvo que elegir, y para el votante de UNEN, que el votante promedio de UNEN estaba más cerca de Pino que de Michetti. Obviamente muchos votos perdieron votos, si uno también hace ¿Que el fueron a análisis, Filmus, te parece? perdieron votos que fueron más, creo que más a Michetti que a Filmus. Que a Filmus. Ahora, Juan, el otro fenómeno de las elecciones de ayer fue la izquierda. Capital, en provincia. Estuvimos recién con Jorge Altamira, que resaltó en Salta la lucha de la clase trabajadora. ¿Es esa la interpretación para el resto de los distritos o hay un voto desencantado que votó al Partido Obrero como un voto un poco más menos ideologizado que lo que Altamira nos cuenta? ¿Qué... Sí, te sumo Mendoza también, Mendoza, ¿no? claro. A ver, evidentemente hay una pregunta que es, y en realidad antes de la pregunta digo, el voto legislativo es distinto al ejecutivo, ¿no? Entonces, en elecciones legislativas la izquierda suele tener un poco más o mejor desempeño electoral, ¿no? Y es razonable que así sea. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta que podría hacerse es, ese votante que le dio a la izquierda el rol protagónico, más de 1.300.000 votos en todo el país en estas elecciones, ¿a dónde votó hace 2 años? No digo, hay una huida por izquierda del kirchnerismo que en esta elección legislativa se vio, digamos, se vio, la verdad, que una izquierda que mejoró bastante. ¿Lo estás preguntando o lo estás afirmando? Lo estoy preguntando en realidad. Es una pregunta y creo que es un llamado de atención al gobierno. No lo hago en vano la pregunta, pero también la gran pregunta es cómo se comporta dentro de 2 años, ¿no? Porque bien sabemos que ya sea un voto ideológico o no, el votante argentino y en todas partes del mundo, cuando hablamos de elecciones legislativas, las preferencias se distribuyen de forma distinta, ¿no? ¿Qué otra cosa te llamó la atención en relación a la diferencia entre las PASO y estas elecciones? ¿Hubo algo que te haya llamado la atención como diferencia entre ambas elecciones? Bueno, es que en realidad la gran pregunta estaba en UNEN, ¿no? Sí. En la ciudad de Buenos Aires. Sí. Esa era la gran pregunta. La otra gran pregunta que también se terminó de resolver era cómo le iba a Francisco de Narváez. Y absolutamente relacionada con esa pregunta era cómo le iba a Massa, Sí. ¿no? Porque obviamente buena parte del electorado que abandonó a Francisco de Narváez posterior a las primarias ¿Podría haber sido peor lo de Francisco de Narváez? ¿Te sorprendió para algún lado el resultado de él? A ver, nuestros números lo tenemos en 7 puntos. Sí. Digamos, sacó 5, está dentro Sí. del margen de error, pero yo esperaba un desempeño ¿Entró levemente... ¿Él solo? Sí. Él solo. Te hago una pregunta respecto de eso y también a Andy. Que Massa haya comido más, digamos, de la franja de votantes de Narváez que de la franja de votantes del Frente para la Victoria. ¿Significa algo respecto de un votante que votando a Narváez podría votar a Macri? Es decir, es una amenaza encubierta respecto del voto de Macri, que es aparentemente lo que sintió Macri cuando sale tan en contra de Massa anoche. Bien. La irrupción de Massa es un problema para muchos. A ver. Fue un problema para el gobierno, evidentemente. Sí, Fue eso es muy obvio. Es muy obvio. Fue un problema para Francisco Narváez, eso es muy obvio. Evidentemente es un problema para Macri. ¿Y por qué digo esto? Y Narváez lo vio en carne propia. Uno analiza la estrategia comunicacional de Massa, y recordemos el principio, cuando él recién es candidato, era el ni, ¿no? Sí. ¿Qué es? Es opositor, es oficialista. Él decía, yo voy por la 9 de Voy julio, por la 9 de julio. Resigno Cerrito y resigno Carlos Pellegrini. Exactamente. Y en ese sentido la estrategia después se fue corriendo Sí. hacia un sector marcadamente más opositor. Primero porque había, como se dice, una laguna más grande para pescar peces, ¿no? Sí, sí. Había una mayor cantidad de electores. Y terminó de definirse como claramente un candidato opositor. Ahora, al principio Massa medía muy bien también, cuando era ni. ¿Y por qué medía tan bien? Bueno, porque la ciudadanía reconocía en Francisco Narváez ser lo opuesto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero reconocía en Massa el que le podía ganar, sin necesariamente estar en la vereda opuesta. Y eso es... Con un tema de eficacia, no Exactamente, de ubicación discursiva. Exactamente, un valor en sí mismo que por eso golpea a todos, y Macri también tiene que Para tomar adelante nota. tiene que modificar su estrategia, es decir, ahora ya ganó. ¿Y ahora qué tiene que entregar para adelante? Y ahora es el gran desafío, Ujú. ¿no? El gran desafío, volviendo. El 2009 fue con de Narváez ganando y luego
tal vez, o bueno, de hecho perdiendo una buena cantidad de votos, es un llamado de atención, sobre todo para un intendente, ¿no? Digo, Massa se ha generado su perfil público desde la gestión ejecutiva. Ahora empieza un nuevo mundo que es... Ahora nos vamos a meter en ese problema. Andy, ¿qué cosas te llamaron la atención en la provincia de Buenos Aires respecto de lo que sucedió en las PASO? Bueno, el crecimiento de Massa, que era algo más o menos previsible, que, bueno, como decían, comió del voto de Narváez. El Frente de la Victoria, mal que mal, retuvo los votantes. Y, bueno, me parece que lo que decían de Macri es la gran incógnita, porque Macri se asoció con Massa en provincia de Buenos Aires al no tener fuerza propia. Los candidatos que llevaba Massa eran del PRO y de hecho ahora han anunciado que se van al bloque del PRO. Entonces, para mí la gran incógnita, visto que considerando las fuerzas nacionales que uno puede agrupar, el oficialismo, el radicalismo, socialismo, Massa, el PRO, lo que uno ve es que en todo el país han tenido buenos desempeños y malos desempeños respecto a las PASO. O sea, no hay una fuerza que haya ganado, haya tenido más votos en todos los distritos, más votos que los que sacó en la PASO, sino que ha sido variada la Desparejo. cosa. Desparejo. Entonces, en ese contexto, Macri, que aparece como ganador en capital, y Massa aparece ganador en provincia, pero ninguno de los dos puede decir que los demás corresponsales o las demás fuerzas en otros distritos que son referencia a él hayan tenido un desempeño muy bueno. Bueno, pensando en una combinación de ellos, aparece como adversarios o como... Andy, contale a nuestros televidentes cómo queda conformada la Cámara de Diputados y el Senado en términos de quórum, mayoría, minoría, digamos, números. Para decir rápidamente, no ha variado gran cosa. El Frente para la Victoria tiene la mayor cantidad de bancas, tiene sus aliados y va a tener 135 diputados, creo 132, calculan yo, calculé 130. Hasta que hay aliados que son variables, digamos, está siempre el temor de que el transfugismo, de que ¿El quórum es? El quórum es 129 en diputados y 37 en senadores. No creo que esté en peligro la gobernabilidad, digamos. Está el temor del transfugismo, de que empiecen a irse las ratas del barco, digamos, para decirlo de alguna manera, pero yo creo que está consolidado, los referentes que han ganado dentro del Frente de la Victoria se han consolidado bien y no creo que haya, digamos, grandes sobresaltos. ¿No ves grandes movimientos ahora? No, la verdad que no. El votante de Massa, el votante que se puede identificar hoy en la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto hay de voto anti-kirchnerista en ese universo y cuánto hay de gente que está entusiasmada con el personaje Massa? Evidentemente una elección por encima de 40 puntos tiene un buen porcentaje de antikirchnerismo, ¿no? Evidentemente. Ahora, Massa es hace varios años el dirigente con mejor imagen en la provincia de Buenos Aires y también rankeando en todo el país, aún siendo un intendente, digo. Porque la gente que ve en Massa. Y Massa logró, me parece, un interesante mix entre la parte más frívola de la política relacionada con el marketing político más duro, con el deporte, llamémoslo Federer, llamémoslo bailando por un sueño que se hacía cantando por un sueño, perdón, que se hacía en Tigre y se lo nombraba constantemente. Digo, ese mix con un dirigente que es visto por la opinión pública como el que está más capacitado para solucionar el principal problema de los argentinos, que es la inseguridad, ¿no? Ahora digo, si las cámaras son suficientes, si son verdaderas, si funcionan, no lo sé. En términos de estamos hablando de la percepción que tiene la gente. En términos de opinión pública es el único dirigente que logró capitalizar eso con hechos de gestión. Por eso fue tan fuerte lo de Massa. Inclusive antes que sea candidato se decía, bueno, si juega o no juega Massa, si compite o no compite Massa, iba a ser un factor diferenciador, ¿no? Y evidentemente lo fue. ¿Qué debería hacer él si quisiera ir hacia el electorado no peronista y consolidarlo? Bueno, me parece que tuvo un acto cuando gana bastante poco peronista,
Anoche. Anoche. Sí, sí. Bastante poco peronista, digo. Pues tararearon el himno nacional y no se la tarareó el marcha. himno y no se cantó la marcha peronista, digo, son pequeños gestos y evidentemente está buscando la mayor amplitud posible porque con una parte del electorado sola no alcanza. Entonces, me parece que desde ese lado de la comunicación de masa va a ser muy clara, apuntando a la mayor cantidad de ya sea de ex-kirchneristas, de anti-kirchneristas, inclusive radicales, ¿no? Juan, perdón, Andy, por los distritos donde mejor le fue a Insaurralde o a Massa, ¿hay un corte socioeconómico, demográfico distinto entre el voto de Insaurralde y el de Massa, o es solo cuestión de gusto? ¿Me gusta Insaurralde, me gusta Massa? ¿O ves un perfil socioeconómico diferente? O cadenas clientelares, ¿no? Sí. Yo lo que vi en las PASO, y creo que también se da acá en la general, vamos a tener los datos de mesa próximamente, es una fuerte territorialización, lo que yo llamaría, que es un fenómeno, como dice el nombre, que tiene que ver con la localidad y que sobrepasa o que se superpone con el voto socioeconómico o el voto que tiene que ver con las clases sociales, que es lo más tradicional. Pero eso no es o lo más endógeno. El intendente, digamos, no se va a inclinar por un candidato a otro según cómo van a jugar sus votantes. O sea, va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ah, pero aquí es como que es un fenómeno que se superpone o que sobrepasa o que cruza lo que es el corte socioeconómico del voto. Los sectores populares, los sectores bajos tienden a votar el peronismo, los sectores medios y altos, opciones no peronistas. En este caso, la territorialización lo que hace es que tanto sectores altos como bajos se alinean detrás del intendente o detrás de los líderes territoriales de una manera masiva y que, digamos, eso viene a distorsionar o a hacer interferencia con lo que es el voto más de clase social que Vos es el no que podés conocemos. entonces identificar cómo votar un distrito u otro según la conformación socioeconómica, tenés que mirar otras cosas. En el caso del fenómeno masa, Sí. lo que estoy viendo es eso, que Liderazgos territoriales. hay de una gestión territorialización muy administrativa. fuerte y eso cruza o rompe lo que es la lógica que ha explotado muy bien el kirchnerismo en los últimos años, sobre todo en la elección de 2011, que es un voto muy correlacionado con el nivel socioeconómico. ¿Cómo estás observando todo este florecimiento federal de opciones ligadas al radicalismo, al socialismo, al no peronismo? Sobre la línea de lo que vos ya observabas en las pasos del voto de la capital para UNED, ¿no? Ese voto que fue de Chacho Álvarez, que fue de Fernández Mejía, de Ibarra, etcétera. Bueno, es muy prometedor. Lo que sí uno está viendo que el voto radical o el voto, que, como decís vos, que de opciones radicales, socialistas, se está yendo del centro del país, o sea que está siendo más fuerte en el interior, bueno, Santa Fe sobre todo, pero en provincias que No en Córdoba, por tradicionalmente, ejemplo, pero sí en La Rioja. claro, en La Rioja, en Catamarca, en Jujuy, se está haciendo muy fuerte en, digamos, la periferia antes que en el centro. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el vice Alfonsín no mejoraron respecto a las PASO. En Ciudad de Buenos Aires, bueno, es más variada la coalición. Claro, y hay una crisis de perdió las votos. economías regionales a la que el gobierno, me parece, no le dio la importancia que tenía, ¿no? Ligado a problemas de competitividad, de tipo de cambio, y que le abre a la oposición en esas provincias un campo competitivo, discursivo, electoral, Bueno, muy interesante, El ¿no? fenómeno de la izquierda también creo que se enmarca en eso, el deterioro de las opciones bien peronistas, o más bien la interna peronista que está viendo. Si uno ve las provincias donde le fue peor al Frente para la Victoria, son todas provincias donde hay una fuerza que es o bien fuerte del PRO o bien fuerte del masismo o del Juan, ¿cómo peronismo. ves el abanico de opciones que hoy empieza a mostrar el oficialismo? Scioli, Capitaní, Churribarri. Bueno, sí, a priori la bola de cristal no la traje, pero digamos, empieza a vislumbrarse eso, falta mucho y todo puede cambiar, eso seguro. Pero, digamos, Scioli... ¿Cómo queda Scioli después de esta elección?
El que está hecho de Sciolium, ¿no? De un material incombustible que no figura en la tabla de Mendeleev. Exacto. Cualquier análisis que hagamos sobre Daniel Scioli hay que tener en cuenta el Solium, ¿no? Eso, ahí coincido. Pero digo, evidentemente si uno mira, nada más que la estrategia del kirchnerismo previo a las PASO fue asociar a Insaurralde a la figura de Cristina y a Scioli. Clarísimo. Se cumplió objetivo en las PASO. Te lo pregunto en serio, ¿Jessica Sirio algo que ver en todo esto? Sinceramente creo que tiene... Esas cuestiones traen algún tipo de movimiento en la imagen, puede ser mayor conocimiento, hasta mayor imagen positiva. En términos de voto es más difícil, y sobre todo en un votante más ideológico y duro como el kirchnerista, ¿no? Por ahí en otro puede ser. Ahora, después de las PASO, independientemente se suma que la presidenta tuvo un problema de salud, pero si no, parecía que la estrategia era correrla, ¿no? Y que la campaña sea Scioli e Insaurralde. Entonces digo, uno mira las elecciones y tenemos casi 1 millón de votos de diferencia entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Evidentemente eso es un golpe claro para el gobierno nacional, pero también para el gobierno provincial. Ahora, ¿cuál es la repercusión en términos de opinión pública respecto a Scioli? La verdad es una incógnita y ha salido bien parado de muchísimas situaciones, pero el golpe está dado.